Bueno, gracias. Tengo mala suerte con los micrófonos, entonces no es sorpresa que esto suceda. Buenos días, me da mucho gusto verlos a todas y a todos ustedes. Les doy la bienvenida al INEGI y me da mucho gusto tener en esta ocasión la compañía de Salma Jalife, subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. También me acompaña a mi derecha Arturo Blancas, él es el director general de Estadísticas Económicas del INEGI. Saludo a todas y a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan físicamente hoy y también a todas las personas que nos acompañan vía remota a través de la transmisión que estamos llevando a cabo por Facebook Live. El día de hoy vamos a estar presentando los principales resultados de la encuesta nacional sobre la disponibilidad y el uso de las tecnologías de información en los hogares en DUTI 2019. Esta va a ser la quinta edición de esta encuesta del ENDUTI. En todas ellas ha habido una colaboración con el IFT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estas dos instituciones aportan su experiencia conceptual, discusiones a través de discusiones técnicas en el seno del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y además contribuyen con parte del financiamiento para poder llevar a cabo esta encuesta, ¿no? Quiero iniciar esta conferencia haciendo un reconocimiento a la labor de Gabriel Contreras, que está por concluir su encargo a la cabeza del IFT. Con Gabriel hemos tenido una muy buena colaboración en todas estas encuestas del ENDUTI, desde la primera edición en 2015, cuando ya estábamos en un esquema de colaboración con él a la cabeza del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Como ustedes recordarán, a inicios de 2019 pusimos en pausa a la ENDUTI por dificultades presupuestarias. Afortunadamente, como podrán constar el día de hoy, pues las tres instituciones que estamos involucradas en esta encuesta y que estamos representados aquí en el Presidium, pues hicimos un gran esfuerzo para poder rescatar parcialmente esta encuesta ENDUTI 2019. En esta ocasión, la ENDUTI es más acotada que las ediciones anteriores. En la muestra del 2018, por ejemplo, tuvimos más de 150,000 viviendas en muestra y en esta ocasión solamente tuvimos 24,000. Con esta muestra, pues nos va a permitir tener representatividad a nivel nacional, distinguiendo tanto el ámbito urbano como el ámbito rural y por estrato socioeconómico. Ahora, como ustedes saben, el uso de las tecnologías de información se ha diseminado y se ha ampliado enormemente en toda nuestra sociedad, ¿no? En casi todas las esferas de nuestra vida tenemos ya una presencia de estas tecnologías, ¿no? Definitivamente ha cambiado mucho la forma como nos comunicamos, incluso se han inventado verbos nuevos como el textear, también cómo nos informamos. De tal manera que personas físicas y morales, todos hemos venido transformando nuestra manera de interrelacionarnos unos con otros. Al fin de cuentas, la tecnología pues facilita la comunicación, reducen costos de transacción, simplifican algunas tareas para las personas, incluyendo algunas personas que tienen alguna problemática de discapacidad, ¿no? Es decir, la penetración tecnológica está transformando nuestro quehacer. El INEGI en este sentido no es la excepción. Como ustedes saben, a partir del 2 de marzo estaremos iniciando el levantamiento del Censo de Población y Vivienda y estaremos haciendo nosotros uso de dispositivos de cómputo móvil tipo teléfono celular para poder captar esta información, ¿no? Entonces, nosotros también nos transformamos.
Pero para poder hacer una política de tecnologías tenemos que tener información objetiva de este fenómeno y ese es precisamente el propósito de esta encuesta del Enduti, ¿no? Es decir, generar información estadística que identifique el uso, la adopción y algunas conductas asociadas con la tecnología de información en los hogares, ¿no? De esta manera, con esta evidencia, se puede sustentar la política pública en esta temática, ¿no? Esta encuesta, la Enduti, se apega a lineamientos nacionales que ya se discutieron en los comités técnicos especializados, así como recomendaciones de organismos internacionales, ¿no? Antes de ceder la palabra a Arturo, déjenme darles una breve muestra de algunos de los resultados. Se estima que el año pasado, en 2019, en nuestro país hubo 80 millones y medio de usuarios de Internet, ¿no? Este es un incremento contra los 74 millones de usuarios que observamos en el 2018. Para acceder al Internet, el medio más común, el más frecuente, es precisamente el uso de los teléfonos celulares. Casi el 95% de las personas o de los usuarios acceden al Internet por este vehículo. Y las actividades más frecuentes que se llevan a cabo usando el Internet son el entretenimiento, la obtención de información y la comunicación. Actividades como las transacciones bancarias siguen siendo las menos frecuentes todavía, aunque hay algún incremento, ¿no? Tenemos una estimación de 86,5 millones de usuarios de teléfono celular, de los cuales 76 millones usan un teléfono celular inteligente. Y cuando les preguntamos, ¿por qué no tiene usted un teléfono celular? Pues las respuestas que obtenemos son una marca de lo que está ocurriendo en la industria y en el país. Con menor frecuencia nos responden que es por falta de recursos económicos, con menor frecuencia nos responden que no lo necesitan y con mayor frecuencia nos dicen que es un problema de la seguridad pública, ¿no? Quizá uno de los resultados que a mí me llama más la atención es que sigue existiendo una brecha digital entre el ámbito urbano y el ámbito rural, aunque esta brecha digital se cerró en el año 2019 con respecto al año anterior, ¿no? Este año 2019, el 76,6% de la población urbana es usuaria de Internet, que se compara con un 47,7% en la población en el ámbito rural. Sin embargo, en el ámbito rural tuvimos un incremento de casi 7 puntos en la penetración del Internet. Quiere decir que alcanzó a casi 2 millones de personas adicionales este uso de Internet, ¿no? Yo lo voy a dejar aquí, son muchos detalles que los invito a que los consulten y le pediría, por favor, a Arturo Blancas que nos haga una presentación completa. Gracias, gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Voy a platicarles sobre los resultados de la Enduti 2019, pero antes quisiera también reconocer a las dos instituciones que trabajan con nosotros en este proyecto, tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como al IFT, en particular los grupos técnicos que trabajan pues, con nosotros desde hace tiempo para generar estos resultados que son muy importantes para todos. Esta encuesta es una encuesta a profundidad, digamos, no es una encuesta que nada más tenga unas cuantas preguntas, es muy amplia la Enduti, la temática que se tiene en esta encuesta es muy amplia y por eso la hacemos específica, a diferencia de que antes lo hacíamos como un módulo de otras encuestas. Esto ya es una encuesta específica desde hace ya 5 años, como lo mencionaba el doctor Santaella. Voy a platicarles brevemente de la metodología y después ya les voy a platicar de los resultados. Les decía, es una encuesta que se da continuidad al tipo de, digamos, de tecnología estadística a través de un esquema metodológico que es una encuesta específica donde se busca un levantamiento en determinado momento. Nada más ahora estamos dando resultados a nivel nacional y urbano rural. Esta encuesta está
de acuerdo a las recomendaciones internacionales y también de acuerdo a las recomendaciones nacionales que se hacen a través del Comité Técnico Especializado sobre el tema que tenemos al respecto. Es una muestra de 24,003 viviendas que se captaron en el tercer trimestre de 2019 en una entrevista promedio de 30 a 35 minutos con una población objetivo de personas de 6 años y más seleccionados de manera aleatoria, tanto la muestra como la persona a ser entrevistada dentro del hogar. Es una entrevista que tiene 99 preguntas, se capta a través de un dispositivo de cómputo móvil. Su diseño estadístico pues, es de los llamados diseños complejos, que tienen diferentes etapas de selección y estimación. Vamos a los resultados. Primero empezaré con el uso de Internet, después la telefonía celular y termino con computadora y televisor, que son las 4 tecnologías más importantes que se captan en la encuesta. Primero, el número de usuarios. El número de usuarios crece de 65.8 a 70.1% en el último año. Dicho en millones, estamos hablando de 74.80, pero vale la pena referirse a todo el periodo de esta encuesta de los últimos 5 años. Hace 5 años, en el 2015, estábamos hablando de 62.4 millones de mexicanos, ahora 80.6, que correspondían al 57.4 y ahora al 70.1%. Si lo vemos a través de grupos de edad y también sobre todo de grupos de edad dividido entre lo más clásico de 6 a 11 años y así casi grupos quinquenales, es importante observar, digamos, yo diría cuatro cosas, o 4 grandes grupos. Los grupos de mayor uso, que ya están hablando de cerca del 90%, donde estoy hablando del grupo de 12 a 17, 18 a 24 y 25 a 34, donde ya son valores muy cercanos al 90%, digamos adultos, jóvenes y adolescentes, donde tienen la mayor concentración. Es una tecnología, como ya hemos platicado en diferentes ocasiones, de muchos jóvenes. Después viene un siguiente grupo de 35 a 54 años, con esos 2 grupos quinquenales, donde estamos hablando entre el 66 y el 79% de penetración en el uso de el Internet. Después ya tenemos los grupos más altos y más bajos de edad, el de 55 y más, donde estamos ya hablando acerca del 35, y el grupo de menor impacto, por obvias razones, el 59.7% de los niños de 6 a 11 años. Entonces es una tecnología donde la edad pues cuenta en el uso de la misma. Sí, lo que comentaba el presidente del instituto hace un momento acerca de lo urbano y rural, si ustedes ven, en 2017, el 71% de lo urbano, de los usuarios que vivían en zonas urbanas, tenían esta disponibilidad en el uso de Internet. Y en términos de las mismas proporciones rurales era del 39.2 y había una brecha de 32 puntos porcentuales. Ahora, 3 años después, se cierra a 28.9, digamos, a 29 se cierra 3 puntos porcentuales la brecha entre el urbano y lo rural, de 76.6 a 47.7. En términos de los equipos de conexión, se ve el celular, el 95.3% en el 2019, 33.2% también a través de una computadora, en fin, diferentes usos que realmente el que tiene un mayor crecimiento es la televisión inteligente, al pasar del 16.6 al 23.4 de los usuarios. Los demás prácticamente permanecen con los mismos porcentajes que el año pasado. También hubo un decremento de la computadora. Si lo vemos, los usos, ¿para qué se utiliza el Internet? Bueno, pues es casi el mismo porcentaje en muchos de los aspectos o de los usos.
los más importantes tanto para entretenimiento como para obtener información se mantienen prácticamente en los mismos porcentajes, pero quisiera yo llamar la atención en cuanto a redes sociales, de 77.8 que teníamos hace un año al 87.8 que son los resultados de esta encuesta en el 2019, es el uso que crece de una manera más importante, y después los demás abajo, que aunque son todavía pequeños, como es el uso de interacción con el gobierno para ordenar y comprar productos, y también las operaciones bancarias en línea, aunque crecen poco, pues se nota que siguen esa tendencia claramente ascendente. Si bien poco a poco, pero es importante. Aquí vale la pena destacar que tanto para acceder a contenidos audiovisuales y para leer periódicos y revistas son desgloses del primero, de que es para entretenimiento, que es el principal uso que se le da al uso de Internet. Una de las cosas que preguntamos en esta encuesta a profundidad es los problemas que tiene el usuario de Internet. Y nos refiere el 50.1%, 40.4 millones de usuarios, lentitud en la transferencia de la información. Que obviamente la lentitud es un tema relativo, no es una medición así en cuantos nanosegundos, no, es simple y sencillamente cómo lo van sintiendo, igual que el 38.6 de interrupciones en el servicio, 25.5% nos declaró también exceso de información no deseada, el 20.3% mensajes de personas desconocidas, el 13.1% infección por virus, el 4% ya nos habla de fraudes con información financiera, personal, etcétera, y el 3.1% con violación a la privacidad. ¿Cómo estamos en el contexto internacional? Bueno, seguimos más o menos en las mismas posiciones, donde tenemos Corea o Reino Unido con porcentajes muy cercanos al 95%, y por el otro lado Sudáfrica con datos del 56% o Colombia con 64%. Estamos nosotros un poco cercanos ya a Brasil o Turquía o Italia. Si preguntamos por hogares, a nivel de hogares, es decir, los hogares, cómo es la infraestructura, del 39.2 al 56.4% de los hogares en el 2015 y ahora en el 2019, lo que hace un crecimiento de 7.3 millones de hogares. Hasta aquí lo de Internet, ahora nos vamos a la telefonía celular. En cuanto a la telefonía celular, hay también un crecimiento, pero es un crecimiento pues poco amplio, los intervalos del 71.5 al 75.1 que tenemos 5 años después. Sin embargo, les preguntamos, como decía el presidente del instituto hace un momento, la causa por las cuales no tienen el teléfono celular, y el único que crece es problemas de seguridad, que si bien los porcentajes son pequeños, también resulta interesante analizarlos. Tanto por falta de recursos económicos como lo necesita, son también niveles que bajan ligeramente. Una cosa importante que vimos, que decíamos que había un crecimiento leve de los usuarios de telefonía celular, pero aquí en esta lámina podemos ver que aunque no haya sido tan sustancioso el crecimiento, sí es sustancioso en cuanto al tipo de equipo que tiene la población. Aquí podemos observar cómo de 2018 a 2019 pasó del 83.8 de los teléfonos inteligentes al 88.1, estamos hablando de 4.3 puntos porcentuales, que equivale alrededor a 6.5 millones de personas las que crecieron al utilizar los teléfonos celulares inteligentes. Si ahora lo vemos, también el tipo de servicio que tienen sigue siendo el prepago el mayoritario con 81.7, solo pospago 17.6. Sin embargo, si lo vemos ya en cuanto a gasto,
sí hay un crecimiento también en el de prepago de 122, que fue la primera vez que lo preguntamos, a 134.8 pesos en promedio de prepago, de pospago de 395 a 428, y ambos decrece porque, bueno, pues por razones diferentes. Si vemos en cuanto a ámbito urbano y rural de teléfonos inteligentes, también hay un crecimiento que se nos hizo interesante destacar, donde estamos hablando de que a nivel urbano, casi el 80% tiene un teléfono celular inteligente. Perdón, no es inteligente, es de cualquier tipo, el 80%, y a nivel de lo rural es el 58.9%, 3.8 de crecimiento de un año al otro. Y esto va muy relacionado con lo que anteriormente decía, de que el Internet había crecido también en la parte rural. Y ahora sí, lo del teléfono inteligente por ámbito urbano y rural, también se ve un crecimiento importante del 72.4 ellas en lo urbano, y en lo rural pasó del 41.3 al 48.1%. Muy bien, en cuanto a la forma en que se conecta los usuarios de telefonía celular, vemos que la mayoría lo está haciendo a través de conexión de datos, y solo por Wi-Fi el 9.4. Si vemos las instalaciones de aplicaciones en los celulares, 48.3 millones de usuarios sí instalaron aplicaciones, es el 66.2%. ¿Qué tipo de aplicaciones? Mensajería instantánea es el más utilizado con el 86.4%. Acceder a redes sociales, como ya veíamos, también su crecimiento importante en el 80.8% de los casos. Contenidos de audio y video, que es ya cerca del 70%, y vemos también el acceso a banca móvil, el 25.4%. Esto es, digamos, las apps, no quiere decir que todos los que lo hayan bajado lo utilicen, ¿verdad? Hasta aquí la parte de telefonía. Ahora nos vamos a computadoras, y las computadoras siguen su tendencia a la baja. Sí lo utilizan el 57% y no utilizan el 43%, y viene bajando. En cuanto a los hogares, el 44.9% de los hogares en el 2015 lo tenían, y en el 2019 el 44.3% de los hogares. Es un casi sin movimiento en cuanto a la tenencia de hogares una computadora. Si nos vamos ya al último tema, que es los televisores, aquí estamos hablando del 58.7% en el 2019 tienen solo televisor digital, solo televisión analógico el 15.9%, ambos tienen el 17.8% de hogares, y ninguno el 7.5%, que corresponde a 2.7 millones de hogares. Si vemos si estos hogares tienen o no tienen televisión digital, pues bueno, vemos que el 4% de los hogares no tienen señal digital. De los 33 millones de hogares que se estiman que están habitados, el 92.5% decía de los hogares con televisión, el 86.2% tienen televisión digital de manera directa, el 8.7% tienen televisor analógico y señal de televisión de paga, que acceden entonces por consiguiente a la tecnología, y el 5.1% tienen televisión analógico y decodificador, que esos sumados llegan a tener el 96% de hogares con este tipo de tecnología. Bien, pues estos son los principales resultados. Hay mucha información, se pueden hacer muchas comparaciones con las diferentes versiones de esta encuesta a profundidad, y está disponible a todos los usuarios
los datos referidos. Gracias. Gracias, Arturo. Ahora tiene la palabra el comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, por favor. Gracias. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar una vez más aquí presentando resultados de una encuesta que parece cada vez va revelando la gran importancia que tiene para la toma de decisiones, tanto de política pública, de política regulatoria, y me atrevería a decir, dada la evolución que vemos y como bien decía el presidente del INEGI, prácticamente impacta en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los sectores productivos del país. Esto implica que cada vez hay un ecosistema mucho más robusto, mucho más grande y que además convoca a más tomadores de decisiones, precisamente para asegurarnos de que haya más cobertura, pero también para aprovecharla. Como ya se señaló aquí, es una edición más que inició en 2015 con un decidido propósito de contar con información útil precisamente para la toma de decisiones. Se cuenta con mucha información del lado de la oferta. El instituto tiene el Banco de Información de Telecomunicaciones, como ustedes saben, donde presentamos información actualizada, también con mucha granularidad. Se puede ver incluso a nivel municipal qué prestadores de servicios existen, incluso con qué tecnologías y qué participaciones de mercado tienen. Pero esto permite cruzar la información de la demanda para precisamente tener información mucho más precisa y poder con ello tomar las mejores decisiones. Es un ejercicio que implica un esfuerzo muy importante del INEGI y quiero reconocerlo públicamente. Solo se han distinguido por un gran profesionalismo y este año no es la excepción. También quiero reconocer a la subsecretaria Salma Jalife, pues el esfuerzo importante que se ha venido haciendo precisamente para poder avanzar en este tipo de herramientas que, insisto, son de la mayor utilidad. Esto, como decía, complementa información de oferta con demanda y no quisiera yo abundar en algo que ya se ha presentado, pero sí destacar algunas notas que me parece son relevantes, que indican hacia dónde nos estamos moviendo en el paso del tiempo. Como ya se señaló, en 2019 utilizaron Internet 80.6 millones de personas, es decir, el 70% de la población. Vamos claramente creciendo, pero también a nivel hogares, ya no solo a nivel usuarios, sino también a nivel hogares. Hoy tenemos el 56% del total de los hogares con acceso, con uso de Internet. De 2015 a 2019, es decir, desde que se empezó a medir hasta ahora, el porcentaje de usuarios de Internet se incrementó en 57.4%, perdón, de 57.4% a 70.1%. Esto implica una tasa de crecimiento de 22%, lo que equivale a 18 millones de nuevos usuarios en 5 años, un promedio de casi 303,000 nuevos usuarios cada mes durante todo el periodo, es decir, cada vez más personas conectadas. Lo mismo se puede apreciar en el caso de los hogares. De 2015 a 2019 aumentaron los hogares con Internet de 12.8 millones a 20.1 millones. El 75% de la población de 6 años o más dispone de un teléfono celular. Si bien es cierto, como se ha señalado, que afortunadamente se reduce la frecuencia de por qué no se conecta la gente a Internet por el tema de recursos económicos, lo que nos podría dar un indicador de que cada vez son más accesibles, pues también hay que decirlo, sigue siendo una de las preguntas con mayor frecuencia, una de las cosas con mayor frecuencia. La gente no se conecta a Internet no porque no tenga cobertura, no se conecta a Internet porque no tiene dinero. Y esto es un reflejo precisamente de lo que señalaban ya, pues no ajeno a las condiciones en general que tiene nuestra población. Se destaca también que una de las razones que empieza a cobrar más frecuencia, aunque a nivel marginal, es por problemas de seguridad. El smartphone se ha considerado, se ha consolidado como la principal herramienta para acceder a Internet, no solo en México, sino en el mundo. Y esta encuesta también lo refleja con mucha claridad, pero con un dato que sí vale la pena destacar: el crecimiento del uso del smartphone y también de su penetración. Como pudimos ver en las gráficas que se nos presentaron hoy, 9 de cada 10 usuarios de teléfono celular disponen de un smartphone. Y esto implica, por supuesto, una conectividad pues muy diferente a la que se tenía hace tan solo algunos años. Por último, también destacar lo de la televisión digital. Ya lo hemos platicado en este preciso lugar también. Cuando se hizo la televisión digital terrestre, se asumía que habría, por supuesto, personas que recibieran la señal digital en el corto plazo, pero también se asumía que habría una tasa de reposición importante que los llevaría a sus niveles normales, lo que queda demostrado con los resultados que se nos presentan. Hemos en el instituto hecho énfasis en que hay 3 tipos de brechas en nuestro país, al menos, que hay que atajar. La primera es la brecha de cobertura. Necesitamos asegurarnos que hoy la mayor parte de la población tenga cobertura. Hoy,
más del 90% de la población tiene una cobertura con redes 4G, que son las de última generación conocidas. Y la mayor parte del tráfico hoy en nuestro país se cursa a través de redes 4G. Este nivel de accesibilidad en términos de población es superior al que se tiene en países como Francia, como Italia, como Austria o como Portugal. Pero no basta que estemos cubiertos por una red. Necesitamos acceder a ella y tenemos una brecha de acceso. ¿Cómo hacemos para acceder cuando ya tenemos cobertura? Hay que trabajar también del lado de la demanda. Y una principal aproximación aquí es algo tenemos que hacer como país para asegurarnos de que la falta de recursos económicos no sea un obstáculo para el ejercicio de derechos, de acceso a servicios y también de su aprovechamiento. Y esto implica alguna política pública, regulatoria, legislativa, algo relacionado con los smartphones, pero también con la propia conectividad, con las condiciones que tiene nuestro país en términos de ingreso per cápita, pues difícilmente se tendrá como una prioridad el acceso a Internet antes de satisfacer necesidades básicas. Y una tercera brecha es ¿para qué nos conectamos los mexicanos? Asumamos que ya tenemos una gran cobertura, asumamos que eso se refleja en un buen acceso y ahora ¿para qué nos conectamos? Y Enduti nos da una información muy valiosa de para qué nos conectamos los mexicanos. Sigue siendo el top one el entretenimiento. Los mexicanos nos conectamos sobre todo para entretenernos. Y eso no está mal, pero necesitamos aprovechar y apropiar la conectividad. Cada conexión a Internet es una carretera personalísima para poder brindar servicios públicos, para poder brindar educación, para poder brindar salud, para poder brindar inclusión financiera, entre muchas otras cosas. ¿Qué datos nos arroja el Enduti respecto del uso? Sí vemos que ha crecido el uso de la banca electrónica. Sigue siendo, por supuesto, un uso poco común si lo comparamos con entretenimiento o obtención de información, pero vale la pena destacar cómo estábamos hace algunos años. En 2015, solo 4% de los usuarios de Internet realizaban operaciones bancarias en línea. Para 2019, este valor aumentó a cerca del 17%. Vemos que el cambio es considerable. Seguimos lejos del uso de entretenimiento, pero sí refleja pues, que estamos avanzando en esta materia. En este mismo periodo, de 2015 a 2019, el porcentaje de usuarios que interactúa en línea con el gobierno pasó de 20.8 al 35.6%. Esto sí es un incremento mucho más notable y nos habla de que el gobierno puede y debe hacer más todos los niveles de gobierno para aprovechar esta conectividad. Hablo de lo local y de lo nacional y de lo estatal. En el último año, los usuarios de 6 años o más que compraron por Internet aumentaron de 14.6 millones a 17.8 millones. Aquí el cambio es mucho más modesto, pero es un crecimiento de 22%, que también nos dice pues, que estamos aprovechando cada vez más estas tecnologías. Un dato que me parece muy relevante también destacar es el incremento en la frecuencia del uso. Los usuarios que usan el Internet diariamente pasaron de 59 millones en 2018 a casi 70 millones en 2019. Esto es relevante porque la conectividad ya no solo es más conectividad, sino que se usa con mucha más frecuencia. Y esto implica, por supuesto, acceder a estas herramientas precisamente para hacer todo lo que se ha mencionado aquí en todos los sectores productivos y también en todo lo que tiene que ver con nuestra vida social o incluso personal. Se muestra que 7.5 millones de usuarios de Internet comenzaron a usarlo el último año. Este dato también es relevante. Esto equivale a casi 21,000 nuevas personas conectadas por día. Y esto me parece que es un dato que vale la pena también destacar. Esto va a implicar, por supuesto, hacer frente a una tendencia que va a requerir muy importantes inversiones para satisfacer la demanda futura. Todos los que nos conectamos lo hacemos cada vez para más cosas y lo queremos en todo momento y en todo lugar. Hablábamos también, y hacía el presidente del INEGI una reflexión relevante, la diferencia que existe entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Esto, si bien ha implicado avances, pues claramente se mantiene una asimetría que no es menor. Y esto ilustra que debemos hacer también un esfuerzo precisamente desde lo local para asegurar que exista esta conectividad. Quisiera resaltar algo, entre 2017 y 2019, los usuarios de zonas urbanas pasaron de 71.2% a 76.6%, como ya se decía, y en las zonas rurales de 39.2% a 47.7%. Los que compran por Internet son más desde las zonas urbanas que los desde las zonas rurales. Esto únicamente refleja la importancia de seguir trabajando, no solo en cobertura, también en acceso, sino también en alfabetización digital para aprovechar las tecnologías ahí. ¿Cómo estamos respecto del mundo? Es un comparativo aquí. Yo solo quiero destacar que en banda ancha móvil, de entre los países de la OCDE, fuimos el segundo país que más creció entre 2000
2013 y 2019. Y en banda ancha fija fuimos el país que más, con cuarto mayor crecimiento en el mismo periodo. Nos refleja esto cómo vamos y a dónde vamos, y como yo siempre lo he dicho, lo que debemos hacer para mejorar. Le aprendí a un maestro hace muchos años que lo que no se puede medir no se puede mejorar, y estos ejercicios me parecen muy valiosos precisamente para tomar mejores decisiones. En algo que ya no solo compete al regulador. Las telecomunicaciones hoy son algo muy distinto de lo que eran hace 15 años. Hoy somos muchas más las autoridades, el entorno social y el entorno económico los convocados a avanzar en esta agenda tan importante. Quiero agradecer muy profundamente a todo el equipo de trabajo, en el caso particular del Instituto, a Gaby y a Pedro que aquí nos acompañan, al gran profesionalismo que siempre ha demostrado el INEGI con todo su equipo de trabajo. Presidente, de verdad mi mayor reconocimiento, Arturo, muchísimas gracias. Y por supuesto a Salma y a su equipo de trabajo. Es muy importante lo que se hace todos los días para mejorar la conectividad, para medirla y para tomar las mejores decisiones. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Ahora le voy a pedir, por favor, a la subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos dé unas palabras. Salma, por favor. Muchas gracias. Buenos días tengan ustedes. Es un placer para mí compartir con Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y con Arturo Blancas, director general de Estadísticas Económicas del INEGI, esta conferencia de prensa. A nombre del SST, quiero aprovechar la oportunidad para reconocer y agradecer a estas dos instituciones su compromiso y voluntad para concretar un año más la elaboración de tan importante herramienta estadística en DUTI 2019, que muestra indicadores claros y confiables sobre el avance en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en los hogares de nuestro país. Mediante este instrumento es también factible hacer comparativos anuales o de otros periodos de interés sobre los usos del teléfono inteligente, la computadora o el televisor en el hogar, y el aprovechamiento que los usuarios de telecomunicaciones y radiodifusión le dan a las nuevas tecnologías y sus aplicaciones. Todo ello con miras a alcanzar la meta que elimine la brecha digital en nuestro país. En DUTI 2019 nos muestra que los usuarios y usuarias de Internet prefieren utilizar un teléfono inteligente hoy para acceder a esta red. La computadora portátil, su otro aliado móvil, junto con el smartphone, revelan que la movilidad y la conexión total son indispensables para los y las internautas, independientemente del lugar donde se encuentren ubicados quien hace uso de estos dispositivos. Los resultados recientes indican que más del 70% de la población son usuarios y usuarias de Internet, lo que significa un crecimiento por encima del 4% con respecto al año anterior. Si analizamos el ámbito rural, el incremento es mayor. El aumento fue de 7% de usuarios de Internet para 2019 con respecto al año anterior. Quizá todavía no contamos con herramientas más precisas que nos describan si el usuario rural debió desplazarse para acceder a dicho servicio o si pudo acceder desde su hogar, pero saber que la tendencia sigue a la alza es una noticia esperanzadora. No obstante, el resto de la población que hoy se encuentra fuera del mundo digital, 34 millones de personas que no son usuarias de Internet, requieren ser el foco principal de nuestra atención. Este universo se encuentra disperso en las manchas urbana y rural. Por un lado, hay aproximadamente 13 millones que habitan en el entorno rural sin conectividad y 21 millones que pertenecen al ámbito urbano sin acceso. Mediante esfuerzos colectivos del gobierno, la industria, la academia y sociedad civil, la SST publicó el año pasado el programa de cobertura social, mismo que ya identifica la necesidad de dar prioridad de conectividad a 7 millones de habitantes que viven en 10,000 localidades rurales que no cuentan con la cobertura del servicio de Internet y que por sus condiciones de pobreza, marginación y lejanía resulta de un derecho fundamental atenderlas. Por otra parte, el programa de conectividad en sitios públicos pone énfasis en sitios educativos, clínicas, centros integradores para el desarrollo que han seleccionado la Secretaría de Educación, Salud y Bienestar para su conectividad a Internet, dando priorización a más de 19,000 sitios de los 112,000 registrados en sus bases de datos. Ambos programas constituyen un insumo fundamental para el despliegue de infraestructura de la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, con lo cual esta empresa pública podrá ir reduciendo la brecha en aquellas zonas donde más lo necesita la población.
En el ámbito urbano, donde la competencia es feroz y la cobertura alcanza el 99%, transitan diariamente 21 millones de mexicanos que no son usuarios de Internet. Ya lo mencionaban anteriormente, viven en zonas de alta y muy alta marginación y ellos son los que nos plantean un reto diferente. En este caso, con la información de Enduti, en principio podemos inferir que la capacidad económica y la falta de habilidades digitales son principales razones por las que se mantienen digitalmente aislados. En consecuencia, la Subsecretaría de Comunicaciones trabaja en la identificación de los conocimientos mínimos necesarios que un individuo debe poseer para lograr su inclusión digital. Así funciona el marco de habilidades digitales dinámico que ha sido implementado por la SST mediante un nuevo modelo pedagógico en 32 centros de inclusión digital ubicados en zonas urbanas de todo el país que atienden a personas de escasos recursos. Resalta además en los índices de aprovechamiento que hoy nos muestra el Induti el bajo crecimiento de usuarios que emplean Internet para realizar gestiones bancarias en línea y comprar u ordenar productos a través del comercio electrónico, lo que apunta a que debemos generar políticas públicas que permitan una educación integral que brinde confianza y seguridad a cualquier persona para hacer suya la inclusión financiera. Al mismo tiempo, estamos reinventando los modelos participativos de nuestros descentralizados, Cepomex y Telecom, para responder a las necesidades cada vez más exigentes de la población digitalmente activa en esta economía creciente. En este dinámico ambiente en el que el gobierno, la industria, la academia y la sociedad civil colaboran para reducir las brechas que dividen al país, la Induti se constituye como una herramienta indispensable para medir los avances de la inclusión digital universal. Enhorabuena que tenemos Enduti 2019. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Alma. Bueno, pues llegó el momento de abrir los micrófonos a preguntas y respuestas de nuestros compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Les voy a solicitar que se presenten diciendo su nombre y el medio al que representan y voy a tomar preguntas en rondas de 3. Vamos a comenzar aquí, por favor. ¿Qué tal? Buen día. Pablo Chávez de la agencia Notimex. Son 2 preguntas y una precisión nada más. Mencionan que las telecomunicaciones ya no nada más es competencia del regulador. Pero bueno, académicos han mencionado que en materia de telecomunicaciones todavía la existencia de un agente preponderante no ha ayudado al desarrollo de este acceso a las telecomunicaciones, vaya, en la parte móvil. Y que siguen siendo servicios caros. Ahí me gustaría saber qué es lo que van a hacer todavía, si se va a regular más a esto, qué es lo que buscan para finales de sexenio terminar con esto. Y por otra, nada más la precisión, mencionan que son 21 millones de personas urbanas sin acceso y 5 millones en campo, si bien entendí. Nada más para la precisión, para saber cuál es el objetivo de la administración del total de estos millones de mexicanos que no tienen acceso a Internet. ¿Con cuánto esperan terminar? Si terminar el 100%, o sea, llevar Internet a todos estos mexicanos, o se van a quedar todavía faltantes algunos. Gracias. Gracias, Pablo. Ahí, por favor, atrás. Gracias, buenos días. Itzel Castañares del portal elseo.com. Tengo 2 preguntas. Una es sobre qué variación hubo en esta Enduti de este año con la cuestión de la reducción del presupuesto y qué variaciones podría haber para la que se realice este año en cuestión no solo en proporción económica, sino también en los resultados que se arrojaron. Y en la parte de las políticas públicas, por un lado, el comisionado presidente del IFT decía que se tenían que generar políticas públicas en materia de smartphones y me gustaría saber si podrían dar en eso. Y por otro lado, la subsecretaria Salma Jalife decía que también se tendrían que generar políticas públicas para la inclusión financiera y saber qué actores van a participar para poder generar estas políticas y cómo se va a estar trabajando o cómo se está trabajando desde ahora. Gracias. Gracias, Itzel. Tenemos una pregunta más allá al centro, al fondo. Buenos días, Eduardo Ruiz de Uno TV. Sobre el uso de aplicaciones o de banca electrónica, mi pregunta va más dirigida al uso de plataformas como Kodi. Si tienen datos específicos, si ha crecido el uso de esta aplicación en este año de puesta en marcha. En otros temas y con la información más vigente, ¿tiene el INEGI previsto realizar una encuesta sobre feminicidios? ¿Han hablado de eso o se van a caer con información de otras encuestas previas? Y relacionado al Censo de Población 2020, ya tienen ya está a la vuelta de la esquina, ya tienen listos protocolos de seguridad para sus encuestadores.
¿cuáles serían? ¿Cuáles son los focos rojos, las ciudades, las zonas del país donde ven que puedan correr mayor riesgo? Gracias. Gracias. Voy a comenzar, digamos, con las preguntas propias de la Enduti y luego brevemente haré algunos comentarios sobre las preguntas que son de otras temáticas. Respondo a lo que decía Itzel del comparativo de esta Enduti 2019 con las versiones anteriores. Ya les decía, esta es la 5ª edición. Esta temática y conceptualmente es comparable con las versiones anteriores, es decir, podemos dar seguimiento a lo largo del tiempo en lo que pasa con la cobertura, los usos, el acceso, la disponibilidad a nivel nacional y en los ámbitos rural y urbano. La diferencia, como ya dije, en la Enduti 2019 no podemos hacer estimaciones por entidad federativa ni por muchas de las ciudades que estaban cubiertas en ediciones anteriores. En este sentido, me complace decir que estamos en conversaciones con nuestros aliados del IFT y la SCT para poder llevar a cabo un Enduti 2020 que tenga exactamente el mismo alcance geográfico con estas desagregaciones que comentaba, igual a las ediciones del 2015 al 2018, ¿no? Eso es lo que vamos a estar planeando, ¿no? No sé si, Salma, ¿quieres hacer algún comentario, por favor? Claro, para Pablo Chávez, respecto al tema de qué objetivos, si queremos llegar al 100%, sobre todo con el énfasis de que hay 13 millones de personas que habitan en la zona rural y 21 millones en la zona urbana, sin acceso en el segundo caso y sin conectividad en el primer caso. Ustedes saben que se publicaron ya 2 instrumentos de política pública, el programa de cobertura social y el programa de cobertura en sitios públicos, instrumentos que sirven no solo para la empresa pública que fue creada expresamente para atender el tema de la conectividad donde no hay ningún operador dando el servicio, pero además estos 2 instrumentos sirven para los operadores en competencia que pudieran querer expandir su huella de cobertura, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Para el caso de los 21 millones en las zonas urbanas que no tienen acceso, es un poco más complejo porque necesitamos hacer mecanismos que permitan atender esta falta de dinero para poder tener un gasto permanente en servicios de comunicaciones. Entonces estamos haciendo alternativas que nos permitan lograrlo. Y respecto, Itzel nos pregunta de la inclusión financiera. Nosotros estamos trabajando en el tema de inclusión financiera a través de este marco de desarrollo de habilidades digitales y capacidades para que las personas que hoy no tienen la confianza, sobre todo, de hacer sus transacciones de manera automatizada a través de su teléfono inteligente, estamos implementando cursos que permitan que estas personas pierdan esa desconfianza y puedan acceder a sistemas de inclusión financiera. Y también estamos haciendo pilotos para poder trabajar con algunas comunidades en zonas aisladas que nos permitan identificar cuáles son los factores que hacen que no se incluyan financieramente de manera automatizada las personas. Creo que sería Muy bien, gracias, Alma. Gabriel, si quieres hacer algún comentario en alusión a las preguntas, por favor. Muchas gracias, Julio. Respecto a las preguntas de Pablo, se hablaba de los precios. Yo quiero subrayar esto porque es muy, muy relevante y precisamente esto ha permitido la mayor asequibilidad. Tenemos de los menores precios del mundo. Y esto no es casualidad. Hay una reforma muy ambiciosa que ha implicado que haya habido una competencia mucho mayor de la que teníamos en el pasado. Solo algunos datos. El índice de precios de comunicaciones en su conjunto ha caído 26% sobre la línea base de 2013, cuando el resto de la economía en su conjunto por la inflación ha subido los precios. Tan solo la telefonía móvil cayó 43%. En un mundo de datos, el precio promedio
de gigabit por segundo cayó 70% en los planes de telefonía móvil. Esto nos dice claramente pues, que implica que tenemos un mejor ecosistema que ha permitido una competencia mucho más agresiva en precios, pero no solo en cuanto a lo que monetizamos, en lo que pagamos en pesos constantes y sonantes, también en cuanto a la oferta, lo que se conoce como precio hedónico. Si uno revisa hoy lo que pagamos por el servicio, no se compara con lo que pagábamos hace 5 años, no solo en dinero, sino en cuanto a lo que nos ofrecen. La oferta es mucho más diversificada. Tenemos, en algunos casos, ofertas que ofrecen redes sociales ilimitadas, llamadas ilimitadas, minutos ilimitados, etcétera. Esto, en suma, permite acreditar que tenemos mucho mejores precios de los que teníamos antes, y debo subrayarlo, son de los mejores del mundo. Lo que decía yo no quisiera ser malinterpretado. Las telecomunicaciones hace 20 años eran algo únicamente para comunicarnos con alguien más. Era agarrar el teléfono y hacer una llamada o mandar un mensajito. Hoy es mucho más que eso. Cuando hablamos de telecomunicaciones hablamos de comercio, hablamos de derechos, hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de muchas más cosas. Lo que quería subrayar yo es que no es algo que sea abordado con una óptica regulatoria de una sola persona. Ya nos convoca a muchos más, y una prueba de ello es los que estamos presentes en esta sala. Somos muchos más los involucrados en este ecosistema precisamente para hacer algo y moverlo en otro sentido. Pero quiero subrayar algo, la importancia de las autoridades locales. Hace 20 años, ¿quién hubiera pensado que las autoridades locales tenían alguna competencia en telecomunicaciones? Hoy tienen un papel muy importante para poder facilitar el despliegue de infraestructura. Decía la subsecretaria, hay muchas personas desconectadas en lugares con muy alta marginación, pero también con muy alta dispersión geográfica. Hay lugares donde es un hogar por cada kilómetro cuadrado. Llevar inversiones allí es muy costoso. Entonces, las autoridades locales pueden facilitar precisamente el despliegue de infraestructura, porque en el pasado, y se ha documentado con múltiples instrumentos, han sido un obstáculo precisamente para poder llevar la conectividad. Desde luego que la regulación y el papel del regulador debe continuar, y debe continuar con mucha firmeza, precisamente para ir detectando las necesidades que enfrenta este sector y poder mejorando sus condiciones de competencia y todas las demás, de calidad, entre muchas otras. La existencia de un agente económico preponderante pues está en la Constitución, está ahí. Y también quiero subrayar algo más. Si bien, como se dice, algunos académicos han señalado que debiera permanecer, etcétera, bueno, el regulador claramente en este momento lo está regulando, está haciendo la revisión bienal de las medidas que habrá de imponer precisamente para generar condiciones de competencia, pero quisiera destacar un dato. Por elección de los consumidores, no por un decretazo o una resolución ni legislativa, ni regulatoria, ni de ninguna autoridad, por decisión de los consumidores, con una cancha más pareja, la participación del agente económico preponderante ha caído en forma considerable en todos los mercados donde participa. En banda ancha fija, cerca de 20 puntos porcentuales. En banda ancha móvil, más de 12 puntos porcentuales. Esto ilustra cómo tener mejores condiciones hace que haya una competencia más agresiva, y esto, por supuesto, ayuda a que haya mejores condiciones de oferta y precio. Gracias. Sí, gracias, Gabriel. Arturo, si nos puedes hacer una precisión con respecto al CODI. Sí, la pregunta de Eduardo sobre CODI, no se pregunta en particular sobre CODI, porque es una tecnología más o menos nueva, pero no es solamente el pago por el celular a través de una tecnología como es de pago directo, sino captamos todo el pago en línea a través de Internet, lo que se capta. Entonces, está incluido, pero no es lo único, y ni tampoco lo tenemos por separado. Bueno, muchas gracias. Quedaron algunas preguntas de Eduardo. Al final voy a responder las que no son del Enduti. Ya lo dije, ¿no? Entonces, por favor, nombre y medio. Buenos días, Carla Martínez, del periódico El Universal. Si bien hubo un incremento en la penetración de usuarios de Internet, también crece la población, y creo que mantenemos estos 40 millones desconectados. Me gustaría saber si también pues habrá una política enfocada a esto, y saber qué tanto ha impactado la red compartida y qué tanto creen que impacte CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos para realmente cerrar esta brecha digital. Y aunque tenemos los precios más bajos de la región en telefonía móvil, me gustaría saber cuáles son las causas o a qué atribuyen que hubo un incremento en precios tanto en prepago, o bueno, en lo que paga la gente, tanto en prepago como en pospago. Gracias. Gracias, Carla. Adelante, por favor. ¿Te escucha? Sí. Alejandro González, del periódico Reforma. Como nos han comentado y hemos visto en los resultados de esta encuesta,
En 5 años se logró la conexión o conectar a 18 millones de nuevos usuarios a Internet, ¿no? Son 5 años en donde hubo una reforma, hubo mejoras a la competencia, como menciona el presidente del IFT, hubo diversos factores que impulsaron este crecimiento. Mi pregunta es, vemos que hay 21 millones de personas en zonas urbanas que no se han conectado y 13 más en zonas rurales. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estos esfuerzos de este nuevo gobierno para que se conecte o se mantenga todavía ese constante, ese crecimiento de usuarios, en donde especialistas nos dicen que, bueno, resulta cada vez más difícil, y aquí lo estamos viendo, ¿no? A pesar de que hay cobertura, no se están conectando? ¿Qué es lo que se tiene que hacer específicamente? Y específicamente, ¿cuántos usuarios prevé el gobierno que se van a conectar, por ejemplo, en este 2020, ¿no? De estos que faltan en zonas rurales, tanto como en urbanas, por favor. Gracias, Alejandro. Tenemos ahí al Sí. fondo, Lupita. ¿Qué tal? Buen día, Guadalupe Flores de Noticieros Televisa. Yo tengo 2 preguntas. La primera, en los datos que dieron desglosados de la encuesta, nos brincó el dato de que una de las causas por las cuales las personas no tienen celulares por problemas de inseguridad. Me gustaría saber cuánto subió este porcentaje respecto a la del 2018, si fuera tan amable, y en qué lugar se ubicó, si nos pudieran precisar esta información, y si la población dio algún otro motivo por el cual, por inseguridad, porque se lo roban, porque están muy caros los teléfonos, o sea, si podemos tener algún otro dato adicional respecto a esto que arrojó la encuesta. Y por otra parte, doctor, yo quiero preguntarle, finalmente sí se conformó este grupo técnico de expertos que definirán si la economía mexicana cayó en recesión o está en recesión en 2019. ¿Cuándo sesionará? ¿Cuándo darán su conclusión una vez que se conozca ya el dato definitivo del Producto Interno Bruto? Gracias. Gracias, Lupita. Es otra de las preguntas que voy a dejar para el final. ¿Tenemos alguna otra más? Con eso cerraríamos entonces. Le pediría nuevamente a la subsecretaria Jalife si puede hacer algún comentario. Sí, gracias. Respecto a los 40 millones de desconectados que mencionabas, Carla, en realidad hay muchas estrategias que se están llevando a cabo. Una de ellas tiene que ver con una estrategia público-privada, que es la de la red compartida. La red compartida decide hacer un adelanto de las poblaciones más alejadas que ocupan el 7.2% de sus hitos a los que tiene que responder en su título de concesión, y los adelanta 2 años para poder cubrir en los próximos 2 años a partir de 2020. Ustedes saben que en diciembre cubrió el 50.3% de penetración poblacional la red compartida, y a partir de ahí también va a ser un crecimiento hacia las zonas aisladas para poder dar cobertura a poblaciones. No tengo los datos exactos, pero seguramente Altán debe de poder proporcionarles los datos de qué poblaciones van a cubrir. Respecto a otro esquema, es el de la empresa pública CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Ellos están haciendo una estrategia de despliegue de infraestructura. También esos datos se los deberían de proporcionar CFE Telecomunicaciones, pero ellos seguramente estarán cubriendo este año ya poblaciones con Internet. Y el tercer tema es el tema de todas aquellas zonas aisladas donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes juega un papel importante en la licitación de sitios que solo pueden llegar a ellos a través de comunicaciones satelitales, y estamos en proceso de iniciar una licitación en breve para 1,200 puntos que se van a conectar este año. Respecto al tema de qué hacer, Alejandro González, qué hacer con estos millones de personas que viven en zonas urbanas y en zonas rurales, coincide un poco con lo que acabo de mencionar.
Hay estrategias desde el punto de vista de política público-privada, política pública y también en política en competencia, donde el regulador también puede establecer condiciones a las nuevas empresas que entran, que cuenten con un título de concesión para que puedan cubrir zonas que están previstas en el programa de cobertura social y en el programa de sitios públicos. En realidad, lo importante de estos dos instrumentos es que te aportan las bases de datos y tú ya puedes bajar la información y saber cómo hacer un plan de despliegue para poder cubrir zonas rurales y urbanas. Entonces, ya se cuentan con las herramientas. La herramienta complementaria, por así decirlo, es el Enduti, donde nos da el universo ya cubierto. El otro universo está desplegado en esos programas de cobertura social y sitios públicos, y eso permite que las personas que están desplegando servicios de telecomunicaciones y radiodifusión lo puedan hacer de manera más eficiente y más focal. Por lo menos en 2020. Es un dato que tendría que darte necesariamente CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos. Nosotros solo cubrimos la parte que no cubre tanto la iniciativa público-privada, la competencia y la empresa está pública. Nosotros nos enfocamos a lo que es lo que queda, que es lo satelital, lo que solo puede cubrirse a través de satélite. ¿Cuántos piensan conectar? Este año 1,200 puntos, si tenemos más recursos, o sea, si hubiera ahorros en la licitación, pudiéramos lanzar una nueva licitación. Y en usuarios de Internet, ¿cuántos representaría? Te debo el dato y te lo paso más adelante. Gracias. Gabriel, si quieres hacer algún comentario. Muchas gracias. Sobre esto último, reconocer las difíciles circunstancias por las que se atraviesan parte importante de la población y resaltar una cosa. Las brechas digitales no son una cuestión privativa de nuestro país. En este preciso momento en Estados Unidos hay millones de personas desconectadas y hablamos de un país con condiciones muy diferentes en cuanto a ingreso per cápita, Producto Interno Bruto, etcétera. Lo que es una realidad también es que las personas que hoy no tienen conectividad en su gran mayoría se encuentran en localidades, decía yo, entre muy alta y alta marginación, con una alta dispersión de los hogares. Y esto implica reconocer que se requieren esfuerzos más allá de los que hemos venido observando solo del mercado, sino también pues, desde el punto de vista social y del Estado. El programa que ha hecho referencia la subsecretaria es muy importante. Ustedes recordarán que el IFT ya en licitaciones pasadas ha impuesto obligaciones de conectividad a lugares no conectados. Recuerdo la licitación de la banda 2.5. Se impusieron obligaciones a los ganadores de ir a conectar a muchas localidades, 200 localidades donde no habría conectividad móvil. Y esto es parte de los esfuerzos del regulador precisamente para atender una situación pues que es clara. El mercado difícilmente llegaría en condiciones naturales porque se requieren muy importantes inversiones y la tasa de retorno pues es en algunos casos negativa. Entonces sí necesitamos hacer muchos esfuerzos de todos los involucrados para asegurar tener esta conectividad. Respecto a la pregunta que hacía Carla, lo que refleja el Enduti no es que hayan subido los precios, es que hay más gasto. Es un gasto marginal que se incrementó un poco en estos servicios. Si ustedes revisan, la fuente también es el propio INEGI respecto de los precios, la evolución del índice de precios del consumidor, pues el dato no tiene que ver con eso. Esto podría ser este incremento marginal en gasto en que se utilicen más estos servicios y que se utilicen para más cosas. Esa es la respuesta que yo tendría a esa pregunta. Si Arturo nos puede abundar sobre este tema y el tema de por qué las personas responden que no disponen de un teléfono celular. Gracias, sí, presidente. Efectivamente, bueno, lo que preguntamos es gasto, no precio. El precio es en nuestro programa hermano del Índice Nacional de Precios. Ahí viene con todo detalle cómo se conforma todo lo que es el índice de precios de las telecomunicaciones y su bajada a través de los diferentes periodos. Y finalmente lo que preguntaba a Lupita de la inseguridad, en el 2017 fue del 4.9%, en el 2018 5.6% y 6.7% de la población la que se refiere a esto, a una razón por la cual no dispone de teléfono celular. No
sabemos si es porque antes tenía y ahora no, o si nunca lo ha tenido. La verdad, no lo sabemos, no preguntamos si hubo algún problema previo, pero ha pasado de 683,000 personas en el 2016 a 1,919,000 personas en el 2019. No, es la tercera. La primera, La primera es por falta de recursos económicos, después porque no lo necesita. Estamos hablando del 28% y baja hasta el 6.7% en el mismo año, pues. ¿Estaba en el cuarto lugar y subió al tercero? ¿O sea, No, lo que quiero siempre saber? se ha mantenido en el tercero. Bueno, pasaría yo a responder las preguntas que me hizo Eduardo. Esta pregunta de Eduardo, tanto la pregunta relacionada a Lupita, me permite hacer referencia a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad en los Hogares, la ENVIPE. Es la encuesta donde nosotros recogemos la experiencia de victimización que tienen las personas físicas en materia de una serie de delitos, principalmente del fuero común. Dos de esos delitos son, por supuesto, el robo. Y ahí preguntamos cuántos celulares, preguntamos si han sido víctimas de un robo, en particular de un dispositivo celular. Y por lo tanto, en su momento, pues daremos la estimación de cuántos celulares se han robado. Muy importante también en esta encuesta, y no menor, viene el tema de los homicidios. Aquí no se distingue con el tema del feminicidio. El feminicidio, como ustedes saben, tiene una serie de atributos particulares por los cuales el homicidio de una mujer se cometió por razones de género, y la ley establece una serie de criterios para poder orientar si existen condicionantes que puedan clasificarla como de género. De cualquier manera, nosotros en la estadística que reportamos sobre las defunciones registradas, se identifican estas muertes accidentales, si son homicidios o si conforme al registro que hacen los médicos legistas, se puede considerar que fue un feminicidio, ¿no? Esto es algo que daremos a conocer la estimación del 2019 a final del mes de julio. Recordarán ustedes que a final de enero ya dimos una primera estimación preliminar del primer semestre del 2019 y cifras definitivas a final de octubre, ¿no? Luego nos preguntaba Eduardo también sobre los temas del censo 2020 y las razones de inseguridad y qué es lo que está haciendo el instituto en esa materia. Por supuesto que estamos atacando esta situación desde distintos ángulos. Uno de ellos muy importante es una amplia campaña de comunicación que deben ustedes haber escuchado, visto. Tienen un cartel aquí alusivo a su derecha, donde básicamente informamos a todo mundo que durante el mes de marzo vamos a estar tocando todas las puertas y haciendo preguntas. Esto es con el fin de que la gente esté sensibilizada y tenga el conocimiento que estamos en campo. Segundo, pues tenemos otra serie de esquemas en el protocolo de seguridad, en nuestros esquemas de seguridad, para poder prevenir algunas situaciones de esa naturaleza. Uno de los más típicos o más comunes es la instrucción a nuestro personal de campo de portar completo el uniforme de tal manera que puedan ser reconocidos con facilidad. Esto es un chaleco, un sombrero, una mochila. Además, estamos ofreciendo a toda la población en general canales para poder verificar la identidad de nuestro personal de campo. Es decir, a través de un número 800 de la página censo2020.mx o a través de un correo electrónico o por redes sociales, se puede verificar la identidad de nuestro personal. En la página que les acabo de citar, incluso pueden ver la fotografía de nuestro personal de campo, ¿no? Además, pues tenemos una serie de recomendaciones para nuestro personal, siempre procurando la integridad y la seguridad de estas personas, ¿no? La seguridad de nuestros compañeros entrevistadores es prioritaria y estamos haciendo todas las previsiones posibles para poder reducir al máximo
cualquier tipo de incidentes en esta naturaleza. Me preguntabas de zonas y demás. Te puedo comentar que el fenómeno delictivo es muy dinámico en el tiempo y en el espacio. Hay zonas que en algunas ocasiones anteriores no tuvimos dificultades y ahora comienza a haber mayor incidencia delictiva. Y hay también momentos en el tiempo en que la situación cambia, ¿no? No es lo mismo muchas veces hacer preguntas en la noche que hacerlo a mediodía a la luz del sol, ¿no? Entonces, de esa manera, pues no podemos generalizar que todo, que hay algunos lugares que siempre y en cualquier situación vaya a haber alguna dificultad. Y finalizo con la pregunta que me hacía Lupita respecto al grupo técnico de expertos. A final de enero ya recibimos un reporte. Este reporte obedece a la instrucción que tenía este grupo. Este grupo se limitó a manifestar la conveniencia o no de establecer ya de manera sostenida y permanente un grupo de expertos que se dedique a el fechado de los ciclos económicos. Espero hacer público el reporte de este comité que nos entregaron a final de enero esta misma semana, pero te puedo adelantar que este grupo de expertos recomendó ampliamente la creación de un comité de fechado que tenga como misión establecer una cronología de los ciclos económicos para nuestro país y además mantenerla actualizada. Lo que estamos haciendo ahorita es valorar las recomendaciones que hizo este comité previo, pero lo que va a proseguir a continuación es la creación de un nuevo comité que hará estas acciones del fechado de los ciclos y mantenerlo actualizado. Lo que te puedo anticipar definitivamente que el próximo martes 25 de febrero, cuando demos a conocer la cifra definitiva del Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre de 2019 y todo el año, no vamos a tener todavía instalado este nuevo comité, así que los mantendremos muy atentos a todos ustedes. Yo me voy a despedir cerrando esta conferencia de prensa sobre el ENDUTI, reiterando el compromiso del INEGI de seguir ofreciendo información de calidad, sea pertinente, veraz y oportuna, haciendo un pequeño comercial que en breve, relacionado al ENDUTI, vamos a estar publicando también el módulo de ciberacoso, que está realmente muy compenetrado con el uso de las tecnologías de información. En breve estaremos dando a conocer esos resultados y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes por su atención. Que tengan buen día.